Hola, hola, muy buenos días a todos los nacidos bajo el signo de Sagitario. Les doy la bienvenida a su canal Alelia Astral y los invito a suscribirse y activar la campanita ya mismo para que así apoyen nuestro refugio de animalitos rescatados. Si ustedes quieren participar por una lectura privada conmigo, es muy fácil, deben ver el video completo y así conocer los requisitos para entrar en el concurso. Bueno, si desean una lectura privada de pago, esta es una videollamada en la cual pueden preguntar todo sobre esa personita especial, sobre el amor, la economía y los datos de contacto para ello están en el primer comentario. Bueno, eso por un lado. Hoy con muchísimo amor, mi querido amigo de Sagitario, hemos preparado una lectura general para ti. No tiene fecha específica para escucharse, no tiene sexo, género o identidad sexual a quien va dirigido. Y si el día de hoy no resuena, puedes ir a tu signo ascendente o dejarlo pasar. Si no conoces tu ascendente es importante hacerlo porque si no tu lectura quedará a medias, así que te hice un video cuyo link está en el primer comentario. Toma lo bueno de esta lectura y deja pasar el resto. Toma lo que resuene, ¿ok? Comenzamos con un mensaje general de parte de los angelitos, luego vamos al amor y luego a la economía. Si tienes una petición especial de oración que hacer, este es el momento perfecto para dejarla en los comentarios y yo oraré por ti. Te dice, busca un trabajo liberador, Sagitario. Estás muy cargado, estás lleno de 10.000 cosas en este momento de tu vida y necesitas aprender a liberarte. Necesitas aprender a descargarte, aprender a hacer catarsis. Siento que en cualquier momento podrías explotar en una situación de la cual, digamos, de una u otra manera has perdido el control y te está diciendo antes de que explotes con la persona inadecuada o de la manera que no es y termines lastimando a otros y a ti mismo, libera toda esta energía. Puede ser en el arte, en la pintura, en el canto, en el deporte, en el kickboxing, en lo que quieran, pero libera esa energía. Yo voy a sanar tu corazoncito y te voy a ayudar con esa carga, te dice el universo, pero no te desquites con quien no es. Y si tú crees que llega sanación y restauración, escribe hecho está en los comentarios. Aquí me habla acerca de ser desprendido, ¿sí? De definitivamente soltar todo aquello que ya no nos favorece, aquello que sea material, emocional, personas, relaciones, vínculos que ya no aportan cosas buenas. Me dice, yo sé que tienes una memoria impecable para recordar los errores de los demás, pero también a veces es necesario, Saji, que mires hacia adentro y te des cuenta de que algunos de los errores que otros cometen también los has cometido tú. Así que, bueno, tiempo de mirar hacia adentro. Vamos a ver en este momento a pasar al amor. Y estas son iniciales de personas con quienes durante estos días pasarán cosas importantes. Tenemos la letra P, la letra M, la letra H, la letra N y la D. Puede ser la inicial del nombre, del apellido, de la forma como ustedes le digan a esa persona especial. ¿Listo? Si la inicial no está, no importa. Lo importante es que estamos en tu signo. Te invito ya mismo a suscribirte y activar esa campanita para que así apoyes nuestro refugio. Veamos qué viene para Sagitario en el amor. Bueno, esta primera parte es dedicada a todos aquellos que se encuentran solteros, los que no sienten nada por nadie, no extrañan a nadie ni al ex y no salen con nadie, ¿ok? Veamos qué viene y qué les aconseja el tarot.
hay que empezar a tomar control sobre esta tristeza. Miren que aquí sale la emperatriz y el emperador y en medio la tristeza y la fragilidad al lado. ¿Ok? Esto me dice tu punto débil son tus emociones. Tu punto débil es que, digamos, te afecta demasiado lo que suceda al exterior. Y cuando esto sucede, entonces nos vemos como si le estuviéramos dando el poder al medio externo, a las personas y a las situaciones de afuera, de quitarnos la paz y la tranquilidad. Tienes que empezar a trabajar en ti mismo o en ti misma, empoderarte de tu vida. 2 cartas de empoderarte, de tomar el control, el trono, el cetro, la autoridad sobre lo que te sucede, porque no puede ser posible que tu felicidad dependa de estar con una pareja, no, o tu felicidad dependa de lo que otros hagan, no, eso no puede ser, porque entonces le estás dejando el control sobre toda tu vida, ¿listo? Siento que viene la posibilidad de que des un rumbo diferente a esta situación. Veo que eres una persona muy manipulable en el amor, Sagitario, y que es tiempo de cambiar esto. Bueno, vamos a pasar ahora a la lectura para el plano de lo sentimental para todos aquellos que tienen una conexión con alguien. Puede ser tu crush, tu novio, tu esposo, tu amante, tu ex. Puede que estén juntos o separados o en contacto cero. Esta lectura aplica para el ex si es que usted siente algo aún por esa persona. Si no siente nada, su lectura es la anterior. ¿Ok? Para que no se confundan. Quiero que en este momento te concentres y en tu mente digas el nombre de esa persona especial. Vamos a ver qué siente, qué piensa, qué quiere, qué se espera de ti, qué viene para esta conexión, qué te aconseja el tarot al respecto, qué carta les cubre como pareja. Veamos qué signos hay. Yo por acá encuentro 2 veces Cáncer, 2 veces Piscis. Tenemos aquí a Aries, listo, y ya, eso por ese lado. Recuerden que puede ser el signo solar, el ascendente o el Venus de esta persona especial. ¿Qué es lo que siente esta persona? Bueno, realmente esta persona la está pasando muy mal. Pienso que es alguien que realmente tiene obstáculos para poder estar bien contigo. Hay un obstáculo muy grande y yo pienso que uno de los temas en algunas relaciones podría ser el tema de la distancia física. Parece que algunos de ustedes están como en ciudades diferentes, incluso países diferentes, y pues esto se ha convertido, digamos, en un obstáculo importante. Sin embargo, yo veo que aquí esta persona está pensando como en algún tipo de viaje, incluso podría decir que en un tipo de mudanza, de venir o aproximarse. Si están en contacto cero, definitivamente esa persona te va a buscar, así que no le vayas a buscar, Sagitario. Y esta persona quiere dar un salto de fe. Tiene la confianza de que si se arriesga todo, lo puede obtener todo contigo. ¿Por qué? Porque espera de ti esta carta, que es la carta del labrador. Y dice, yo me voy a arriesgar y espero que Sagi también lo haga por mí. ¿Sí? Yo veo que aquí hay un obstáculo que comienza a desaparecer. No sé si sea una tercera persona, como te digo, no sé si sea el distanciamiento que hay, pero aquí hay un obstáculo que comienza a desaparecer y las cosas van a fluir de una mejor manera con esta personita especial que hay en tu vida. Para la superación de este obstáculo o de un problema grande que están pasando o que se avecina, van a requerir ayuda de otras terceras personas, amigos, familiares, terapia,
pero yo sí veo que en definitiva es importante recibir aquí una ayuda para ustedes. Mm, Siento que estás como sorprendido o lo vas a estar con una situación no tan buena relacionada con la relación. No sé qué es lo que haya pasado o vaya a suceder respecto a una sorpresa, algo negativa, sí, pero el universo te dice ten mucha fuerza porque es un obstáculo que ustedes dos como pareja van a poder superar. No, no lo doy aquí por perdido, no doy aquí por perdida esta conexión, este vínculo o esta relación, pero te dice ten mucha fuerza, mucha fortaleza. Aquí me sale este 11 que es el doble comienzo, el doble uno en pareja. Ok, es un número maestro, así que hay un mensaje importante. Me dice, para ambos es importantísimo justo ahora dejarse guiar por la intuición. Para ambos va a ser fundamental dejar como de lado ciertas circunstancias en las cuales no confiaban en la parte espiritual, sino más bien trabajar en esto. Aquí vuelve y les marca, hay una sorpresa que o algo que va a suceder de imprevisto, no tan bueno, no tan positivo, pero es algo totalmente superable. La parte espiritual les marca muchísimo que tienen que conectar en estos días para que puedan proteger su relación. Les recomendaría hacer la limpieza del huevito y hacerse algún tipo de armonización para que las cosas fluyan mejor en pareja. Vamos a ver ahora qué nos puede aclarar nuestro otro tarot justo en este momento. La parte sexual la tienen un poquillo descuidada. Siento que hay mucho deseo entre los dos, pero a veces las cosas se pueden enfriar por todos estos problemas externos. No descuides esa parte, durante estos días sería importantísimo. Me dice, sí, de hecho estás muy centrado como en los obstáculos, pero te has olvidado las cosas que también te unen a tu pareja especial. Cuidado con las mentiras. Hay que hablar con mucha sinceridad y también si tienes ciertas dudas, pregúntale directamente a esa persona especial. Aquí me marca un Géminis, ¿ok? Vamos a ver ahora qué se viene para la parte económica. Para los que están sin trabajo, me dice no se preocupen, llega progreso, llega avance, llega la superación de esta etapa en la vida. Siento que están saliendo de un bloqueo, es muy probable por lo que se inicia un nuevo año solar en la vida de ustedes. Entonces siento que se están levantando bloqueos. Para todos aquellos que han cumplido estos días, muchas bendiciones. Para los que tienen un negocio o un trabajo, no es tiempo de peleas, no es tiempo de contender, es tiempo de solucionar todo diplomáticamente para de esta manera equilibrar energías en la empresa, en el negocio, tiempo de solucionar todo por las buenas. Situaciones legales se resuelven a favor de ustedes. Número 8 como número de la suerte. Y a ti que llegaste hasta aquí, quiero agradecerte y bendecirte por apoyar nuestro refugio de animalitos rescatados. Los premios son una lectura privada que se sortea entre quienes cumplen nuestros requisitos cada semana y estar en los en vivo. Los requisitos son, deben cumplirlos todos y son estar suscritos en este canal, activar la campanita que está al lado del botón de suscribirse, darle like al video y hoy quiero que nos cuenten acerca de, no sé, cualquier cosa sobre su vida, qué esperan para el 2022. Y bueno, muchas bendiciones a todos y cada uno de ustedes. Recuerden ir ya mismo a su ascendente porque si no su lectura queda a medias. Un abrazo y los llevamos en nuestro corazón.